Bien, en esta lección vamos a tratar sobre el cálculo de los porcentajes. Esta es una nueva herramienta matemática que es muy frecuente en el uso de la ciencia y la tecnología para representar situaciones de la vida real, de los aspectos tecnológicos, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo entendemos esto de los porcentajes? Una forma de entender los porcentajes es ver que el todo representa justamente esa unidad o la totalidad de un grupo, ¿no? En este caso, por ejemplo, estoy presentando un ábaco de 100, esferitas, donde el total vendría a ser esas 100 esferitas que están en el ábaco. Una sola esferita va a representar efectivamente el 1/100, es decir, el 1 centésimo. 5 esferitas van a representar el 5/100. Y efectivamente, tendríamos que todo el abaco, es decir, las 100 esferitas, van a representar 100/100, es decir, 100 centésimos. Veamos efectivamente cómo entender mejor eh, este aspecto de el porcentaje. Muy bien, efectivamente, el tanto por ciento se considera la parte que se toma de un total de 100, así como un abaco, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, aquí tenemos que 10 bolitas azules eh, corresponden a los 10 centésimos en forma de fracción. Las 7 bolitas corresponden a 7 centésimos, en este caso de las rojas. De las amarillas hay 5 bolitas que corresponderá a 5 centésimos. Efectivamente es posible representar la fracción también en forma decimal. Si nosotros dividimos 10 para 100, vamos a obtener 0 enteros, coma, 1/10, 0 centésimos. Es decir, los 10 centésimos corresponden a la escritura decimal de 0,10. Una nueva forma de escribir corresponde a la escritura de porcentaje. Efectivamente, esta escritura de 0,10 es equivalente a escribir el 10%, porque aquí está el 10 en 100 unidades. De 100 unidades, ¿cuántas se han tomado, no? Bien, entonces, de esa manera vamos entendiendo qué significa esta escritura de porcentaje. Una sola esferita, por ejemplo, esta bolita amarilla, corresponde a la parte 1 centésimo de todo el ábaco. Su escritura en decimal sería 1 centésimo en forma decimal y en escritura porcentual vendría a ser el 1%. Es decir, esta bolita amarilla representa el 1%. Así, por ejemplo, las bolitas azules de la primera fila, que son 10, representa el 10%. Las 7 bolitas rojas van a representar el 7%. Y las amarillas, que están 5 en esta fila, entonces corresponde al 5%. En definitiva, hay una triple forma de escribir estos valores que corresponden al porcentaje inclusive. El 10% va a corresponder a la escritura de fracción de 10/100 y a la escritura de decimal 0,10. El 4% será 4/100 y en la escritura decimal de 0,04 centésimas. El 26% corresponde a 26/100, es decir, se tomó 26 partes de las 100 que habían y que representa la totalidad, y en forma de decimal se escribirá como 0 enteros con 26 centésimos. El tanto por ciento es fácilmente calculable con ayuda de este importantísimo instrumento que es la regla de 3. Lo vamos a aplicar en la resolución del siguiente problema. Se hace referencia a una fiesta donde el 80% de los invitados llegó en auto. Esa es la primera información que tenemos de este evento.
De ellos, dice, es decir, de ese 80% de invitados que llegó en auto, de ellos el 30% llegó en taxi y el resto en auto propio, hace mención. Si en la fiesta hubo 150 invitados en total, halle cuántos de ellos llegaron en auto propio. Entonces la pregunta está en auto propio, no en auto en general ni en taxi, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta información, efectivamente, nosotros representamos o imaginamos el total de los 150 invitados representa el 100%. Esa es la totalidad. Entonces, efectivamente, esa es una forma de representar el porcentaje de ese grupo humano que ha sido invitado a una fiesta. El 80% de ellos, dice, llegó en auto. El 80% de ellos llegó en auto. Es lo primero que tenemos que calcular para saber a la final cuántas personas llegaron en auto, y cuando ya sepamos cuántas llegaron en auto, aplicamos la otra información que es del 30% que llegó en taxi y el resto llegó en auto propio. En definitiva, ante todo, pues tenemos que llegar al cálculo de el número de personas que llegaron en auto. Y la mejor forma de realizar esto es mediante regla de 3 con este ordenador de datos que es la matriz. Los datos iniciales, entonces decimos, la magnitud 100% corresponde a 150 invitados y el 80% corresponde a aquellos que llegaron en auto, como nos dice la información. Vamos a calcular cuánto es ese 80%. Tomando en cuenta que como voy a calcular el número de invitados que llegaron en el auto, entonces le coloco en la segunda columna para que allí esté la X como valor desconocido. Como regla de 3 directa calculamos multiplicando 150 por 80 y dividir por 100. Simplificando los ceros, queda 15 por 8, cuyo resultado nos da 120. Es decir, el 80% de todos los invitados representa el 120. Es decir, 120 personas llegaron en auto. De ellos, nos dice la segunda parte del problema, de ellos el 30% llegó en taxi. Pero no nos está preguntando más nada sobre ese 30% y más bien nosotros deducimos que al 30% le falta, para llegar al 100%, le falta 70%. Ese 70% serán de personas que llegaron en auto propio. Con esa información planteamos la segunda regla de 3 y decimos, al 100% de los que llegaron en auto, le corresponde los 120 invitados. Al 70%, ¿cuánto le va a corresponder? Asimismo, una regla de 3 directa, calculamos 120 por 70 y dividimos por 100. Simplificamos los ceros, multiplicamos 12 por 7 y obtenemos el valor de 84. Es decir, 84 es el número de personas invitadas que vinieron en sus propios autos. El resto vinieron en taxis, que es el 30% y que no nos pide calcular, pero del total de 150 personas han llegado en sus propios autos 84 personas. Resuelto de esta manera el problema, vemos que es importantísimo la aplicación de regla de 3, que es una forma muy organizada de resolver estos problemas. Bueno, y para los aprendizajes tenemos que reforzarlos por sí mismos, realizando las siguientes tareas, ¿eh? Primero, pasar a limpio en el cuaderno el resumen de lo que se ha entendido por porcentajes. Es decir, ¿qué es esto de porcentaje? Explicando que es la cantidad de objetos que se toman de un grupo de 100. Y que la regla de 3 es el mecanismo más adecuado, más idóneo para resolver problemas de porcentajes. Por ejemplo, nos pide resolver uno de los problemas, nos dice que en un aula hay 56 estudiantes donde se realizaron elecciones para presidente y vicepresidente del curso. El presidente obtuvo 30 votos,
el vicepresidente 23 y 3 votaron nulo. Determine los porcentajes con los que ganaron las elecciones y el porcentaje de votos nulos, nos dice. Entonces, efectivamente, nosotros podemos plantear nuestra matriz de regla de 3 y decimos a 56 estudiantes le corresponde el 100% de estudiantes. Los 30 votos o 30 personas que votaron por el presidente, ¿a cuánto de porcentaje le corresponde? Asimismo haremos para los que votaron por el vicepresidente y pondremos en vez de 30, 23 y saldrá el porcentaje. Inclusive para los que votaron nulos, pondremos los 3 votos y calcularemos el porcentaje de los votos nulos con diferentes reglas de 3. Entonces ya usted puede en casa completar y practicar la resolución de ese problema, ¿no? Un siguiente problema nos hace referencia que en una granja avícola hay 7.835 gallinas y 2.422 pollos. ¿Qué porcentaje hay de gallinas y qué porcentaje de pollos en la granja? Pues similarmente tenemos que formular nuestra regla de 3, pero en este caso, como la granja está conformada por pollos y gallinas, el 100% corresponderá a la suma de gallinas más pollos y es la cantidad que hay que colocar como dato inicial. A esa suma le corresponde el 100% al número de pollos o al número de gallinas, ¿qué porcentaje le corresponderá? Aplica la regla de 3 y resuelve. Y así los siguientes ejercicios de porcentajes que pues hay que graficar en lo posible la idea y aplicar la matriz de la regla de 3, que es el mejor mecanismo para resolver estos problemas. Completen en casa la realización de estos ejercicios y garantizará su aprendizaje. Muchas gracias. Finalizamos nuestra clase correspondiente a la comprensión de lo que es porcentaje.